chicas, bienvenidas a un nuevo video en mi canal. Hoy les voy a contar cuál es mi sueño. Todas las personas tenemos un sueño que queremos lograr. Y el mío es conocer a México. Quiero conocer México por su comida. También para conocer a mis youtubers favoritos. Y para conocerlos a ustedes. Mi papi